Mi novio me gritó que yo era demasiado ignorante para entender sus negocios y me humilló frente a sus amigos. El karma fue que yo compré su deuda y ahora él es el que tiene que pedirme permiso para gastar un centavo. Hay una ironía oscura y casi poética en el hecho de que el hombre que juraba ser el genio financiero de nuestra relación, el mismo que me gritó frente a todos que yo era demasiado ignorante para entender cómo funcionaba el mundo de los negocios reales, terminó rogándome de rodillas, sudando frío en mi oficina, para que le autorizara a usar su propia tarjeta de crédito para comprarse un café. Dicen que el ego es el peor enemigo del hombre, pero yo difiero, el peor enemigo de un hombre con un ego frágil es una mujer a la que subestimó, a la que humilló públicamente y que, en silencio, se dedicó a comprar cada uno de los pagarés que lo mantenían fuera de la cárcel. Pero para que entiendan cómo llegué a convertirme en la dueña absoluta de la vida del hombre que prometió amarme, tengo que retroceder hasta el momento en que pensé que había encontrado a mi compañero de vida, solo para descubrir que estaba durmiendo con mi mayor detractor. Mi nombre es Clara, tengo 28 años y soy creadora de contenido digital, aunque ese título se queda corto para lo que realmente hago. Dirijo mi propia agencia boutique especializada en la generación de imágenes y videos asistidos por inteligencia artificial para estudios de visualización arquitectónica. Para ponerlo en términos sencillos, si una constructora necesita vender un proyecto millonario, mi equipo y yo creamos secuencias fotorrealistas de construcción, desde los cimientos de un garaje de lujo hasta la entrega final de rascacielos, además de diseñar insignias digitales y campañas virales para redes sociales que les aseguran ventas antes de poner un solo ladrillo. Es un trabajo que requiere una precisión absoluta y una disciplina que roza la obsesión. Soy zurda de nacimiento, pero soy tan perfeccionista con mi propio desarrollo que llevo meses sometiéndome a una rutina estricta de caligrafía y ejercicios motores diarios para entrenar mi mano derecha y volverme completamente ambidiestra. Me gusta el control, me gusta superar mis propios límites y, sobre todo, me gusta la estabilidad económica que he construido con mis propias manos. Mi cuenta bancaria refleja años de no dormir, de investigar algoritmos, de escribir guiones para voces sintéticas y de entender un mercado que cambia cada 24 horas. Cuando conocí a Mauricio, él parecía ser el contrapeso perfecto a mi vida estructurada. Tenía 31 años y se presentaba al mundo como un emprendedor en serie del sector tecnológico y financiero. Nos conocimos en un evento de networking donde yo estaba cerrando un trato con una inmobiliaria. Mauricio se acercó con una copa de vino, un traje a la medida y una sonrisa que parecía tener el poder de detener el tiempo. Su labia era impecable. Me habló de rondas de inversión, de startups de logística, de cómo estaba a punto de revolucionar el mercado local con una nueva plataforma de entregas. Al principio, me deslumbró. Yo estaba acostumbrada a hombres que se sentían intimidados por mi independencia o que no entendían por qué pasaba tantas horas frente a monitores ajustando parámetros de renderizado. Pero Mauricio no solo parecía entenderlo, sino que lo celebraba. Me enviaba desayunos a la oficina cuando sabía que tenía entregas pesadas, me escuchaba hablar de mis frustraciones con los algoritmos y me decía constantemente que éramos la pareja de poder perfecta. Él iba a conquistar el mundo físico con su empresa, y yo el mundo digital con mi agencia. Sonaba como un cuento de hadas para adictos al trabajo. Sin embargo, el veneno de la inseguridad masculina rara vez se muestra en la primera cita, se filtra lentamente, gota a gota, hasta que envenena todo el pozo. La luna de miel duró apenas 7 meses. En cuanto decidimos mudarnos juntos a un departamento que yo había alquilado, porque mi historial crediticio era inmaculado y el suyo, extrañamente, estaba en proceso de actualización por un error del buró, las cosas empezaron a cambiar. La primera señal de alerta fue una noche en la que le mostré con orgullo un cheque por un contrato que acababa de cerrar. Era una suma fuerte, producto de una campaña de videos narrativos automatizados que se había vuelto viral. En lugar de alegrarse, su mandíbula se tensó. Me devolvió el cheque con una sonrisa que no le llegó a los ojos y soltó la primera estecade. Es increíble lo mucho que pagan hoy en día por hacer videitos en internet y jugar con aplicaciones. ¡Qué suerte tienes, Clara! En el mundo real de los negocios, generar ese capital requiere sangre, sudor y estrategias que te romperían la cabeza. Traté de ignorarlo, pensando que había tenido un mal día con sus inversores. Pero ese comentario abrió la puerta a una dinámica de desprecio constante. De repente, mi trabajo ya no era una agencia exitosa, para Mauricio, yo era solo una youtuber con suerte. Empezó a minimizar cada uno de mis logros frente a sus amigos y familiares. Si íbamos a una cena y alguien me preguntaba por mis proyectos de visualización arquitectónica, Mauricio interrumpía y decía,
Clara hace dibujitos con la computadora, le va bien porque la tecnología hace todo por ella, pero hablemos de mi nueva ronda de Capital Semilla, eso sí es complejo. Cuando yo le reclamaba en el auto, de regreso a casa, me aplicaba un gaslighting de manual. Me decía que yo era demasiado sensible, que estaba malinterpretando sus palabras porque, en el fondo, yo sabía que mi trabajo no tenía el mismo impacto social que el suyo. Me hacía sentir que mi éxito era un accidente y que su lucha constante, porque su empresa nunca terminaba de despegar y siempre estaba al borde de la quiebra, era el verdadero camino del héroe. La tensión se volvió un hilo a punto de romperse. Mauricio empezó a adoptar actitudes cada vez más extrañas. Empezó a rodearse de mujeres que trabajaban en relaciones públicas, chicas que lo miraban con adoración cada vez que él usaba términos financieros en inglés que apenas comprendía. Yo las llamaba su corte de validación. Llegaba a casa a las 3 de la mañana oliendo a alcohol y a perfumes ajenos, justificándose con que cerrar negocios requiere hacer sacrificios que tú, desde tu escritorio, jamás entenderías. Un día, mientras yo practicaba mi escritura con la mano derecha, él se paró detrás de mí, miró el papel y se rió. Eres tan excéntrica, Clara. Pierdes el tiempo queriendo ser ambidiestra en lugar de estudiar finanzas o algo que te sirva para la vida real. Si alguna vez necesitas que alguien te explique cómo manejar tu dinero para que no lo pierdas todo, me avisas. A las mujeres creativas siempre se las comen vivas en los negocios. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi éxito era solo una burbuja a punto de estallar? ¿Y si yo realmente era una ignorante en comparación con este hombre que hablaba de fondos de cobertura y capital de riesgo con tanta fluidez? La manipulación había calado tan hondo que estuve a punto de cederle la administración de mis ahorros cuando me insinuó que él podría multiplicarlos en su empresa. Afortunadamente, mi instinto de supervivencia fue más fuerte que mi ceguera emocional. Le dije que prefería mantener nuestras finanzas separadas. Su reacción fue de una furia gélida. Me dejó de hablar por 3 días, castigándome con su indiferencia, haciéndome sentir que había traicionado su confianza por no querer entregarle el dinero que yo ganaba trabajando 14 horas diarias. Pero el punto de no retorno, el evento que destrozó la venda que cubría mis ojos y la reemplazó por una lente de francotirador, ocurrió en nuestro aniversario. O mejor dicho, en el evento al que me obligó a ir en nuestro aniversario. Mauricio había organizado una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Yo pensé que era para celebrar nuestro segundo año juntos, pero al llegar, me encontré con una mesa para 10 personas. Estaban sus socios, 2 supuestos inversores ángeles y 3 de las chicas de su corte de validación. Yo llevaba un vestido de noche que había comprado especialmente para la ocasión, pero me sentí como un florero de adorno en una junta de accionistas. Durante la cena, Mauricio fue el centro de atención. Fanfarroneaba sobre expansiones, sobre adquisiciones, sobre un futuro que sonaba demasiado grandioso para ser cierto. En un momento, uno de los inversores, un hombre mayor y de mirada astuta, me dirigió la palabra. Clara, Mauricio me ha contado que tienes una agencia digital bastante rentable. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el flujo de caja de la plataforma de logística de tu novio frente a la retención de usuarios? Fue una pregunta genuina. Yo había revisado algunos de los papeles que Mauricio dejaba tirados en el departamento, y con mi conocimiento básico de análisis de datos, había notado inconsistencias masivas entre lo que él gastaba y lo que la empresa realmente ingresaba. Traté de ser diplomática y constructiva. Bueno, comencé, creo que el modelo de adquisición de clientes es agresivo, pero si el costo de adquisición supera el valor de vida del cliente por más del 30%, como vi en las proyecciones del mes pasado, la tasa de quema de capital podría volverse insostenible antes de la próxima ronda. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan pesado que casi podía escucharse el tintineo del hielo en las copas. Los inversores me miraron con sorpresa y cierto respeto, pero Mauricio, el rostro de Mauricio se desfiguró, se puso rojo, luego pálido, y una vena comenzó a latirle en la frente. No soportó que yo hubiera expuesto, aunque fuera con términos suaves, una fisura en su armadura frente a las personas a las que estaba intentando exprimirles dinero. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en una mezcla de pánico y rabia asesina, y dejó salir todo el resentimiento que había estado acumulando. «Cállate, Clara», me gritó. La música del restaurante pareció bajar de volumen de golpe. «No tienes ni la más maldita idea de lo que estás hablando. ¿Crees que porque sabes hacer un par de videitos automatizados y dibujitos de edificios falsos ya eres Warren Buffett? Eres demasiado ignorante para entender cómo funcionan los negocios a esta escala. Te traje aquí para que te vieras bonita,
no para que abrieras la boca y vomitaras términos que leíste en un blog de internet. Sentí que la sangre se me escurría hasta los pies. Las chicas de su corte de validación se taparon la boca, intentando ocultar sus sonrisas burlonas. Los inversores miraron hacia sus platos, sumamente incómodos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía punzadas en los oídos. Lo miré a los ojos, esperando ver un destello de arrepentimiento, una señal de que el alcohol o el estrés lo habían hecho perder el control. Pero no, me estaba mirando con un desprecio absoluto, disfrutando de su demostración de poder, tratando de hacerse grande pisoteando mi dignidad frente a todos. Eres una simple creadora de contenido, Clara, continuó, bajando el tono pero aumentando la crueldad. No intentes jugar a ser grande en la mesa de los adultos. Dedícate a lo tuyo y da gema los negocios de verdad a mí. En ese preciso instante, mientras el calor de la humillación pública me quemaba las mejillas, algo dentro de mí hizo cortocircuito. Una quietud fría y absoluta reemplazó a la vergüenza. Recordé uno de mis poemas favoritos de Sor Juana Inés de la Cruz, uno que había analizado hasta el cansancio en mis clases de literatura: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Mauricio me acusaba de ignorante, cuando su propia ignorancia y mala gestión eran lo que estaba hundiendo su empresa. Me culpaba de no entender su mundo, cuando la realidad era que su mundo era un castillo de naipes construido sobre mentiras y deudas. No lloré, no le grité de vuelta. Tomé mi bolso de diseñador, pagado con el dinero de mis dibujitos, me levanté de la mesa con una elegancia que me sorprendió a mí misma y lo miré desde arriba. Tienes razón, Mauricio. Soy demasiado ignorante para entender esto, así que los dejaré para que hablen de negocios reales. Salí del restaurante caminando con la espalda recta, aunque mis piernas temblaban. Cuando llegué a mi coche, me encerré y dejé que el quiebre emocional me arrasara. Lloré de impotencia, de rabia, de asco por haber permitido que un hombre mediocre me hiciera sentir pequeña. Lloré por todas las veces que me disculpé por tener éxito, por todas las veces que escondí mi brillantez para no lastimar su ego de cristal. Pero las lágrimas, al igual que las tormentes, eventualmente se acaban y dejan una claridad absoluta. Me sequé la cara, encendí el motor y me hice una promesa silenciosa. Mauricio quería mostrarme cómo funcionaba el mundo de los negocios reales. Yo iba a darle la lección magistral de su vida. Esa noche, cuando él llegó al departamento completamente borracho, gritándome que le había arruinado la cena y que los inversores se habían retirado por mi culpa, yo ya tenía mis maletas hechas. No discutí, simplemente le dejé las llaves sobre la mesa. Le dije que el contrato de alquiler estaba a mi nombre, que lo iba a rescindir a fin de mes y que tenía 30 días para sacar sus cosas. Él se rió en mi cara. Me dijo que yo era una dramática, que volvería rogándole perdón cuando me diera cuenta de que ninguna otra persona iba a soportar mis rarezas. Cerré la puerta detrás de mí y no volví a mirar atrás. Me mudé a un hotel durante unas semanas mientras encontraba un nuevo lugar. Corté todo contacto personal con él. Lo bloqueé de mis redes personales, pero mantuve una cuenta falsa para vigilar sus movimientos públicos. El despecho de una mujer inteligente es una maquinaria silenciosa y letal. En lugar de hundirme en la depresión, canalicé toda mi furia en una investigación exhaustiva. Yo sabía quiénes eran los inversores de Mauricio, sabía con qué bancos trabajaba y, sobre todo, sabía quiénes eran sus acreedores privados. Utilicé los recursos de mi agencia, contraté a un investigador financiero privado y a un abogado corporativo despiadado. Lo que descubrí fue aún peor de lo que había imaginado en esa cena. Mauricio no era un emprendedor, era un estafador al borde del abismo. Su plataforma de logística no generaba ingresos desde hacía 8 meses. Estaba manteniendo su estilo de vida, los trajes caros y las cenas en restaurantes de lujo mediante un esquema Ponzi disfrazado, pidiendo préstamos abusivos a prestamistas privados de alto riesgo para pagar los intereses de deudas anteriores. Estaba literalmente ahogado, y los cobradores ya estaban empezando a enviarle advertencias legales. Su deuda total ascendía a casi $300,000. Para una persona normal, esa cifra sería impagable. Para la creadora de contenido que hacía videitos en internet, era el excedente de mis utilidades del año pasado, un dinero que estaba buscando dónde invertir para evadir un poco el peso fiscal. Y entonces, la idea se formó en mi cabeza, brillante y afilada como un diamante. No me bastaba con haberlo dejado. Él me había humillado públicamente, había intentado destruir mi confianza y había escupido sobre el esfuerzo que me costó llegar a donde estaba. Quería que sintiera en carne propia lo que era ser tratado con la punta del zapato por alguien que tiene el control absoluto. A través de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC,
que abrí a través de mis abogados, una empresa fantasma llamada Apex Holdings, comencé a contactar a los prestamistas privados de Mauricio. Estos tipos estaban desesperados por recuperar algo de su dinero, sabiendo que la startup de Mauricio era humo. Mi abogado les ofreció comprar los pagarés y los derechos de cobro de las deudas de Mauricio con un descuento del 30%, en efectivo y de inmediato. Para los prestamistas, fue como ganarse la lotería. Recuperaron gran parte de su capital sin tener que ir a un largo y costoso juicio de embargo. En cuestión de 3 semanas, y mediante un papeleo meticuloso, Apex Holdings se convirtió en la dueña legal y absoluta del 90% de la deuda consolidada de Mauricio. Yo era dueña de su empresa, de sus cuentas, de su auto que había puesto como garantía, e incluso de su alma si pudiera haberla embargado. Y entonces, dejé caer la guillotina. Mi equipo legal le envió a Mauricio una notificación formal de consolidación de deuda. Se le informaba que todos sus pagarés habían sido adquiridos por Apex Holdings, y que la totalidad de la deuda exigía pago inmediato debido al incumplimiento reiterado de las cláusulas originales. En el documento se le citaba una reunión obligatoria en las oficinas del nuevo acreedor para discutir los términos de liquidación y embargo de bienes. Me aseguré de que la fecha de la reunión coincidiera exactamente con el día en que él supuestamente iba a dar una charla sobre éxito y resiliencia emprendedora en un foro local. Tuvo que cancelarla, por supuesto. El día de la reunión, llegué a la sala de conferencias del bufete de mis abogados vistiendo el traje sastre más impecable y costoso que pude encontrar. Me senté en la cabecera de la mesa, de espaldas a la gran ventana que daba a la ciudad, con la carpeta de su ruina financiera frente a mí. Tomé un bolígrafo con mi mano derecha, esa mano que ahora manejaba con la misma destreza que la izquierda, y esperé. La puerta se abrió y entró Mauricio, acompañado de un abogado de oficio que se veía tan cansado como él. Mauricio estaba pálido, ojeroso, el traje le quedaba grande y sudaba profusamente. Estaba aterrorizado. Entró mirando sus propios zapatos, esperando enfrentarse a un consorcio de banqueros implacables. Cuando levantó la vista y me vio sentada en la cabecera de la mesa, el impacto fue tan fuerte que literalmente tropezó hacia atrás. Su abogado tuvo que sostenerlo por el codo. Clara, susurró, con la voz rota. ¿Qué haces tú aquí? ¿Trabajas para Apex Holdings? Le sonreí. Una sonrisa gélida, calculada, que no mostraba un solo rastro de la mujer que alguna vez le preparó el desayuno. No, Mauricio. Yo no trabajo para Apex Holdings, le respondí, abriendo la carpeta con calma. Yo soy Apex Holdings. ¿Y tú? Estás en mi mesa de adultos. El color desapareció por completo de su rostro. Abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Su cerebro intentaba procesar la magnitud de su propia tragedia. Tú compraste mi deuda, balbuceó, apoyándose en la mesa para no caerse. ¿Con qué dinero? Es imposible. Con el dinero de mis videitos en internet y mis dibujitos falsos de edificios, le dije, clavándole la mirada como puñales. Resulta que la ignorante a la que humillaste frente a tus inversores supo leer mejor tus estados financieros que tú mismo. Tu empresa no vale nada, Mauricio. Tienes deudas por casi $300,000, tu auto está prendado a mi favor, y si ejecuto estas cláusulas hoy mismo, vas a pasar la próxima década lidiando con embargos salariales y demandas por fraude, ya que mentiste en tus aplicaciones de crédito original. Y adivina que yo soy la única persona que tiene el poder de decidir si duermes en una cama o en una celda por evasión. Su abogado de oficio me miró, revisó los papeles que mi propio equipo le entregó, tragó saliva y le susurró al oído a Mauricio, tiene razón, los pagarés son legítimos. Si ella quiere, puede liquidar hasta tu ropa interior hoy mismo. El ego de Mauricio se rompió en 1000 pedazos en ese instante. Las rodillas le fallaron. Se dejó caer en la silla, se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar. Lloraba como un niño aterrado, el gran tiburón de las finanzas deshecho por la misma mujer a la que le dijo que no entendía el mundo real. Clara, por favor, suplicó, levantando la vista, con los ojos rojos y la nariz goteando. Te lo ruego, perdóname. Fui un estúpido, un soberbio, un imbécil. Estaba estresado, tenía miedo de perderlo todo y me desquité contigo porque envidiaba tu éxito. Tú eras todo lo que yo quería ser. No me destruyas. Te lo suplico, no me dejes en la calle. Lo miré sin una pizca de compasión. El karma no es una fuerza cósmica invisible. A veces, el karma es una mujer con una agencia digital exitosa y unos abogados muy agresivos. No te voy a destruir, Mauricio. ¿Por qué dejarte en la calle sería demasiado fácil y yo nunca he sido de las que toman el camino fácil? Le dije, entrelazando los dedos sobre la mesa. Vamos a reestructurar tu deuda.
Apex Holdings no va a embargarte hoy, pero a partir de este segundo, tu vida me pertenece financieramente. He redactado un acuerdo de pago. Vas a liquidar tu empresa fantasma. Vas a conseguir un empleo real, de asalariado. Y el 80% de tu sueldo será embargado automáticamente hacia mis cuentas hasta que pagues el último centavo de capital más los intereses acumulados. Eso significa que durante los próximos 10 o 15 años, vas a vivir con el salario mínimo. No puedo vivir con eso, gritó, desesperado. No me va a alcanzar ni para pagar un alquiler en un buen barrio ni para mantener mi nivel. Tu nivel dejó de existir el día que abriste la boca en ese restaurante, lo corté, alzando la voz por primera y única vez, haciendo que él se encogiera en su silla. Vas a vivir como vive la gente real que tiene deudas reales. Y si necesitas comprar un traje nuevo, o si quieres tomarte un café de $5 en lugar de tomar agua, vas a tener que presentarle a mi contador una solicitud de excepción de gastos. Yo te voy a decir en qué puedes y en qué no puedes gastar. Vas a aprender lo que es la humildad a la fuerza, firmó. No tenía otra opción. Lloró mientras garabateaba su nombre en cada página del acuerdo de reestructuración, vendiendo su libertad financiera por una década. Su abogado no hizo nada para detenerlo, porque sabía que la alternativa era el juicio y la cárcel. Cuando terminó, se levantó, destrozado, y arrastró los pies hacia la salida. Antes de que cruzara la puerta, lo llamé, Mauricio. Él se detuvo, esperando tal vez un atisbo de misericordia. A las mujeres creativas no nos comen vivas en los negocios. Nosotras somos las que cocinamos el banquete. Cierra la puerta al salir. Han pasado 8 meses desde esa reunión. Mauricio ahora trabaja como analista junior de datos en una aseguradora aburrida, entrando a las 9 y saliendo a las 6, odiando cada segundo de su existencia. Cada mes, el 80% de su salario entra directamente a mi cuenta de inversiones, generándome rendimientos maravillosos. He recibido correos patéticos de él rogándome que le libere $100 extra de su propio sueldo porque se le descompuso el refrigerador del cuartito barato donde ahora vive, o porque tiene una cita y no quiere llevarla a comer comida rápida. A veces se los apruebo, solo para recordarle quién tiene la llave de su jaula. Otras veces, simplemente le respondo, solicitud denegada por ignorancia financiera. Las mujeres solemos ser educadas para perdonar, para dejar ir, para ser la persona más madura, y alejarnos en silencio cuando un hombre nos humilla. Pero yo aprendí que el silencio a veces es complicidad con el abuso. A veces, la persona más madura es la que toma las riendas y le enseña a los mediocres que el respeto no se exige a gritos, se impone con inteligencia. Mauricio pensó que mi amor por él me hacía débil, que mi devoción era sinónimo de estupidez. Le costó $300,000 y 10 años de su vida aprender la diferencia. A todas las que me están leyendo, nunca permitan que nadie las haga sentir pequeñas por el trabajo que hacen. No importa si hacen videos en internet, si diseñan insignias digitales, si venden pasteles o si son gerentes de un banco. El trabajo honesto y la disciplina son escudos que ningún ego masculino puede perforar. Y si alguna vez un hombre intenta humillarlas frente a los demás para sentirse más grande, no lloren, estudien, trabajen, ahorren, entrénense hasta que ambas manos sean igual de letales. Y cuando llegue el momento, cómprenle la vida y pónganle una etiqueta de descuento. ¿Ustedes creen que fui demasiado vengativa o que le di exactamente lo que merecía? ¿Habrían dejado que se fuera a la quiebra o lo habrían convertido en su empleado personal para toda la década como hice yo? Los leo en los comentarios. Y recuerden, el mejor retorno de inversión siempre será su propia dignidad.